Bueno, bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante que se llama la presencia de Dios, la presencia del Eterno, la presencia de Yahweh, como quieras llamarla, es lo mismo. La presencia de Yahshua HaMashiach es lo mismo, la presencia de Dios. La presencia de Dios realmente es lo que necesitamos para vivir. La presencia del Señor trae todo lo que tú y yo necesitamos. Hay personas que dicen, oye, ¿cómo la adquiero? Porque quizás sus deseos están en adquirir cosas materiales, ¿no? Pero vamos a hablar un poco acerca de la presencia del Señor, ¿no? Y no es realmente eso, porque Dios no está comprometido en satisfacer un capricho individual. Dios es un padre. No tenemos que olvidar eso, que Él es un padre. Y aunque nosotros lleguemos a tener 70, 80, 90 años, tener hijos, nietos, bisnietos, nunca dejaremos de ser hijos. Siempre seremos hijos. Siempre nuestro Padre estará allí. Si ustedes como padres se recuerdan de cómo corrigieron a sus hijos, y nuestros padres en el pasado quizás fueron un poco más, no vamos a llamarlos rudos, fueron más correctos, porque ahorita están enseñando que no, que los hijos no hay que castigarlos, que los hijos, bla, bla, bla. Bueno, ese no es el tema de hoy. Pero si nosotros corregimos, si ustedes corrigieron a sus hijos, recuerden que por más que usted tenga nietos, bisnietos, siempre será un hijo. Y siempre y cuando sea un hijo, siempre la corrección del padre allí estará, ¿verdad? A veces la presencia del padre venía para traer sustento, a veces la presencia del padre se manifestaba y si estábamos haciendo algo malo, venía para corregir, para castigar y venía con la vara, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, menos mal que se recordaron un poquito de la infancia. Gloria a Dios, eso es bueno, porque para entrar en el reino de los cielos hay que ser como niños, ¿ok? Así que vamos a buscar en Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Yo voy a ir copiando en el chat los versículos que vamos a ir hablando. Así que, por si acaso, lo tienen en el chat. Ahí se lo mando. Ok. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Amén. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de Yahweh, de los ejércitos, que mora entre los querubines. Santo es el Señor. Aquí vemos un pasaje donde David comenzaba a tomar posición del ministerio que Dios le había dado, ¿no? O la otra parte del ministerio, porque ya él era un adorador por excelencia, había pasado por el desierto de Dios, porque era la voluntad del Eterno que antes de que David se sentara en el trono, era necesario que pasara por el desierto, porque el desierto es necesario para nosotros, hermanos. Y si tú estás pasando por un desierto, quiero decirte que todo desierto que viene de parte de Dios es bueno. Todo desierto que viene de parte de Dios, Dios no lo ha puesto para que te quedes en él. Dios no lo ha puesto para que te mueras allí. Dios no te ha puesto allí para que te seques, para que te quedes en el olvido, para que no haya salida. Dios te ha puesto allí para procesarte, para enseñarte a vivir, a sobrevivir, a enfrentarte con tus miedos, a que tu fe crezca. Imagínate, si Dios Padre, Yahweh,
permitió que su hijo, Yahshua, entrara en el desierto, estuviese en el desierto. No creamos que nosotros vamos a ser la excepción. Dios siempre permite uno que otros desiertos en nuestra vida para que crezcamos, para que aprendamos a encontrarnos con Él. Porque la vida, imagínate los que vivimos en las ciudades capitales, en las ciudades donde hay tanto movimiento, donde hay tanta gente, a veces hay tanto ruido, a veces tantas personas. A veces me toca que tengo que apagar el WhatsApp porque la gente mira, está conectado, mira, ¿por qué no me ha respondido? Y comienzan entonces tantos mensajes y tantas personas y en el momento te descuidas y Dios no está allí en tu vida. Dios está en todos lados, pero no le tomamos en cuenta porque hay tanto ruido, hay tantas voces, hay tantas amistades. No estoy diciendo que todo esto sea malo. No, en absoluto, no estoy diciendo que nada de eso sea malo. Pero a veces Dios necesita que nos desconectemos de todos esos ruidos, de todas estas cosas, porque Él quiere que nosotros encontremos su presencia. Y es tan tremendo que la presencia del Señor la podemos conseguir en el desierto. Y es allí donde realmente no hay señal de WhatsApp, no hay señal de Facebook, no hay señal de Instagram, no hay señal de nada. Y nos toca enfrentarnos con la realidad y clamar y buscar al Señor. Siempre me ha gustado un caso que no es muy agradable, pero es una verdad. El caso cuando José fue llevado a la fuerza al desierto y lanzado en la cisterna. Ya Dios le había hablado a José que lo iba a prosperar, pero no le había dicho cómo. Y es tremendo porque el principio, cuando José comienza a caminar, comienza a avanzar camino a su prosperidad, lo arrojan en el desierto, en un pozo seco. Ni siquiera un pozo con agua, pozo seco, donde si no se moría de calor, se moría de sed. Si no se moría de sed, se moría de hambre. Si no se moría de hambre, algún bicho lo picaba. Mira, todas las probabilidades de que muriera estaban allí. Pero tenía una ventanita. Esa ventana daba hacia el cielo. El mismo hoyo donde lo metieron era el mismo hoyo de salida. Solo que necesitaba un milagro, que apareciera alguien en el desierto. Es tremendo. En el desierto no aparece nadie, ¿no? Que apareciera alguien y lo sacara de allí. Pero bueno, ya ustedes saben la historia de José. José comenzó en el desierto y Dios lo hizo triunfar en el desierto, porque Egipto estaba en el desierto. Y ahí comenzó el camino a su bendición. No como él se lo imaginaba. De repente las cosas no son como tú te las imaginas. Estás caminando, camino a tu libertad, camino a tu propósito, ¿verdad? Y no lo entiendes. Pero Dios, al que ama, corrige. Y Dios, mira, a Dios no le costaba bendecir, darle dinero, darle lo que necesitaba o casi capricho quería José. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de la vida. Dios sabe si necesitas casarte, si necesitas, ¿qué es lo que necesitas? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Dios sabe lo que necesitas y Dios te lo puede dar. Mira, así de rápido. No le cuesta nada a Dios hacerlo. Él es experto en hacer milagros. Es más, yo me imagino que wow, él se glorifica cuando Él hace un milagro delante de tus ojos.
tú haces así, te maravilla. Yo pienso que Dios se deleita viéndote la cara de asombro, viendo la cara de alegría. Yo no sé si a ti alguna vez te ha tocado darle de comer a un animalito, ¿no? Esto siempre me lo decía mi hermano Álvaro, me lo decía varias veces. En un tiempo que estábamos pasando unas dificultades económicas y no teníamos a veces para comer bien y hasta a veces ni para comer. Y Álvaro me decía, agarra unos maíces, agarra algo de comida y lánzale a las gallinas. ¿Qué te produce? ¿Qué sientes cuando ves a los animalitos comer? Yo le dije, siento placer, siento alegría. ¿Verdad? Qué bonita esa palabra, siento placer. Imagínate si a ti te ha tocado darle de comer a una gallina y tú lo ves cómo se matan. Entonces tú quisieras tener más para darle, ¿no? Si tú tienes un perrito y más, a veces hay personas que tienen mucha atracción por los animalitos de la calle, así estén llenos de sarna, estén llenos de pulgas, y vienen y le traen comida. No sé si te ha tocado a ti. Y entonces cuando le pones la comida al animalito que está en los huesos, que se está muriendo, tú te sientes de alegría, llena de satisfacción. Y quieres traer más y darle más. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué hizo ese animalito? ¿Qué hizo esa gallina? ¿Qué hizo ese perro? ¿Qué hizo ese gato para ganarse el alimento que tú le estás dando? Y quiero decirte que no hizo nada. Solamente ser lo que es. Estas eran las palabras que me enseñaba mi hermano Dios a través de mi hermano Álvaro, mi hermano mayor. Solamente ser lo que tú eres. No necesitas ser más nadie. No necesitas fingir ser alguien diferente. Simplemente Dios nos ama y Dios siente placer en darnos de comer, en darnos de vestir, en darnos nuestro sustento. Él siente placer en verte comer. Él siente placer cuando conseguiste a la persona de tus sueños y vas camino al altar a casarte con él, con ella, tomado de las manos, o cuando estás parado ahí al frente y la ves a ella entrar con su papá trayéndola de la mano, tu corazón palpita, el corazón de la mujer palpita cada vez que se va acercando al altar y siente placer. ¿No crees tú que Dios también siente el mismo placer o aún más? Si tienes hijo, ¿no sientes tu placer? ¿Qué sentiste tú cuando le dabas de amamantar a tu hijo? Sentías placer, ¿verdad? ¿Qué hizo ese niño para ganarse esa leche? Para ganarse la protección de tus brazos. No hizo nada. Solamente venir al mundo y ser lo que es. Ser tu hijo. No necesitas ser alguien más. No se necesita fingir ser otra persona. No lo necesitas. Simplemente Dios te ama por lo que eres y quiere bendecirte. Quiere suplir tus necesidades. Quiere sanarte. Quiere restaurar tu vida. Quiere salvar tu matrimonio. Dios siente placer en verte reír. En cambio, el diablo no. El diablo siente un placer asqueroso, sádico, morboso, cuando te ve sufrir. Pero aquí no estamos hablando del diablo, también estamos hablando del Señor. Pero lo hice ¿para qué? Para llevarlo al otro extremo. Dios siente placer. Dios siente placer en tu sonrisa. Cuando yo veo a mi hija corriendo hacia donde estoy yo, o simplemente caminando, yo me la contemplo. Me da placer. Siento amor. Eso es todo. Siento amor. Ella a veces se porta mal
Y el porque se porte mal no quiere decir que yo dejo de amarla o la amo menos, ¿no? La sigo amando por lo que es. Dios te ama por lo que tú eres. 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Cuando tú comienzas a conocer a Dios, tú te das cuenta que Dios no está pendiente de regañarte, no está allí como esperando que te caiga, como a muchas personas a veces para decirle al otro, yo te lo dije, no. Él está esperando que tú te levantes cada vez que tú te caes. Que es lo que yo le enseño muchas veces a mi hija. Cuando ella a veces, cuando ella estaba más pequeña, yo corría y yo la levantaba. Pero ahora ya, cuando se cae, yo le digo, levántate. Vamos, tú puedes, levántate. A veces Dios nos toma de la mano y nos levanta. Pero muchas veces, ya cuando comenzamos a crecer y a conocerle, Él te dice, nos dice, levántate. Tú puedes. Yo te enseñé cómo hacerlo. Vamos, sécate las lágrimas, sigue avanzando. ¿Qué Señor que me dejó? El que se va, no hace falta. Sigue adelante. Avanza con los que están contigo. No te quedes por los que se fueron, por los que prometieron que volverían y nunca volvieron. No insistas buscando a la gente que no quiere estar contigo. Avanza con los que quieren estar contigo. ¿Ah? Levántate, levántate, vamos. Te doy otra oportunidad. Cada vez que te caigas, te voy a dar una oportunidad. Eso sí, las oportunidades siempre estarán en la medida que estemos vivos. Pero no sabemos cuándo se acabe esa oportunidad de estar vivo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Hablando de la presencia del Señor. Es imposible hablar de la presencia del Señor sin hablar de que somos hijos, de que Él es nuestro Padre. Amén. No sé si Dunia quiere agregar algo, porque si no, yo continúo. Aleluya. Que continúe. Gloria a Dios. Pero ustedes saben que si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Pueden interrumpir, quieren algo que decir, pero siempre con respecto al tema. Ok. Aquí me llama la atención algo sobre este evento. Apenas no he leído todo. Voy por parte. Aquí pasa que David, ¿verdad? David quiere llevar el arca de Dios, la presencia del Señor. En esa antigüedad el arca representaba la presencia del Eterno, del Dios Todopoderoso, de Yahweh. Aleluya. Y David quería llevar la presencia de Dios, o sea, el arca, a Jerusalén, donde iba a estar el palacio, donde estaban las cosas reales. Él quería llevar la presencia. Ahora, resulta que el arca no estaba en Jerusalén, estaba en Baala. Y tenemos que explicar por qué la presencia del Señor estaba en Baala y no estaba en Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de David llevar la presencia del Señor a Jerusalén? Y bueno, vamos a desglosar un poco sobre lo que significa Baala. ¿Okay? A mí me llama la atención que Baala significa señor o señora, dueño, amo. Y figúrate que el nombre se llamaba Baala de Judá. Si nosotros componemos la frase, se llama el Señor o el Señor, pero aquí no se está refiriendo al Señor Yahweh, a Dios. No, se está refiriendo a cualquier señor, cualquier persona que se le llame con respeto Señor. ¿Okay? Hay muchos señores, pero hay un Señor de señores que es Yahshua HaMashiach. ¿Okay? Entonces, hay muchos dueños o que creen ser dueños de
Judá. Entonces, para entender dónde estaba el arca, vamos a desglosar un poco esto. Primero, ya sabemos que Baala significa como dueño, propietario, okay, amo, señor. Y Judá me llama mucho la atención porque Judá significa alabanza, gratitud, agradecimiento. Cuando nació Judá, su madre Lea le dijo, yo le pondré por nombre Judá. Vamos a leerlo. Aquí está en Judá. Aquí en acá. Este nombre adquiere un significado profundo en las tradiciones judías. O sea, ¿qué significa alabanza? Vamos a buscarlo en Génesis. Ok. Génesis 29:35. Génesis 29:35. Si lo pueden buscar, lo voy a pasar aquí. Lo voy a pasar aquí. Génesis 35. Ahí va otro versículo. Como dice, ella concibió aún otra vez y tuvo un hijo y dijo, esta vez alabaré a Yahweh, por lo tanto, ella llamó a Judá o Judá, alabanza a Yahweh. Entonces ella dejó de tener hijos. Ya lo vemos en Génesis 29:35. Alabanza a Yahweh, alabanza, gratitud a Yahweh. Y figúrate que la palabra Judá, si lo vemos así, significa alabanza, adoración, gratitud, ¿no? Si componemos esta palabra, Baala de Judá, ¿cómo decir? Dueños de la gratitud o dueños o amos de la alabanza. Pero vemos algo muy importante allí. Otra cosa que quiero resaltar. Que Baala de Judá, también tenía otro nombre. Se llama vamos a leer. Kiriat Jearim. Un nombre complicado para mí. Kiriat Jearim. Ese lugar, ¿verdad? Era la ciudad principal de los Gabaonitas. No sé si se acuerdan de quién eran los Gabaonitas. Los Gabaonitas fueron aquella gente que se disfrazó de mendigo, no, que vieron como cuando el pueblo de Dios se acercaba y Dios mandó a exterminar a toda la gente de esos lugares por su comportamiento y su actitud perversa y tan desviada. Entonces ellos agarraron y ellos fueron muy astutos. Los Gabaonitas agarraron y se vistieron de ropas viejas, de zapatos rotos, cargaron sus camellos de pan mohoso, de cosas como que ya tenía mucho tiempo. Entonces, cuando llegaron a Josué, ellos le dijeron que ellos venían de muy lejos. Mentira, ellos vivían ahí cerquitica, y vinieron con engaño. Hicieron a Josué jurar, hacer un juramento y un pacto con ellos. Y eso lo vemos mucho, gente que se disfraza de humildad, que se disfraza, se pone disfraz de apariencia de humildad y no son humildes, son engañosos, ¿verdad? Entonces, ellos no son forasteros, ellos son dueños de un lugar. Entonces, estas personas, esa era la ciudad principal de los Gabaonitas, ¿verdad? Entonces, ahora tú ves
Tú puedes imaginarte, Baala, Señor, Jearim, ¿verdad? Judá. Cuando tú te das cuenta, es aquellas personas que se creen dueños, se creen señores, ¿verdad? De la alabanza, de la gratitud. Pero por sus frutos lo vamos a conocer. Creo que si me voy explicando bien de la situación, ¿no? Hay personas que tienen el arca de Dios, que el arca de Dios está allí, pero ellos se creen dueños. Hay muchas personas, y lo estamos viendo ahorita, líderes religiosos que dicen ser de Dios, pero el Señor dice en su palabra, en aquel día, muchos dirán en mi nombre, Señor, yo hice esto, yo aquello, yo hice aquello en tu nombre. El Señor le dirá, apartaos de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, ellos quizás son dueños de una religión, son representantes de una religión, son señores. Ahí está el representante de la, como lo llama la palabra, ¿no? De la gran ramera. Ya ustedes saben quién es. El representante de la gran ramera, quien se sienta sobre los 7 montes. Apariencia de humildad. Como los gabaonitas. Pero es un mentiroso. Se cree dueño de la presencia del Señor. Y es un falso. Entonces, la presencia del Señor, David la saca de ese lugar. Porque no es el lugar donde tiene que estar. Tiene que estar en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, David saca la presencia de Dios de allí. Porque figúrate que la presencia, el arca de Dios, pasó en manos de esta gente, pasó más de 20 años. Vamos a leerlo más para ir por la palabra. Dice primera de Samuel 6:21. 6:21 dice: a Quillarín se llevó el arca de la alianza cuando los filisteos la devolvieron, y allí permaneció por más de una generación. Pasó 20 años. Vamos a leer por acá. ¿Dónde está? Aquí está, ok. En 1 Samuel 7:1-13 dice: vinieron los de Kiriat Jearim, es difícil para mí pronunciarlo, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Ok. Y desde aquel día que llegó el arca, aquí Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, versículo 2, mira lo que dice, ¿cuántos pasaron? 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Vean lo que está sucediendo acá. El versículo 2 de 1 Samuel capítulo 7. La presencia de Dios estaba allí, pero ellos decían, como ve el nombre de la ciudad, dueños de la gratitud, dueños de la alabanza. Pero ¿qué sucedía allí? Todo era una falsedad, porque los gabaonitas vivían en una falsedad. Donde hay falsedad, no hay bendición, hay lamento. Y ve, y toda, pero aquí no habla, lo más interesante es que aquí no habla de los gabaonitas, no los menciona, porque ahora los que estaban en posesión de esa tierra no eran los gabaonitas,
No, los gabaonitas llegaron a ser esclavos de Israel. Quien era dueño, quien estaba en ese momento morando esa tierra, era el mismo Israel. O sea, que si tú, amado hermano, amado amigo, si tú estás en un lugar de falsedad, si tú estás en un lugar donde la gente finge amarse, donde la gente finge amar a Dios, te vas a convertir como ellos. Lo primero que necesitas hacer es salir de allí, porque ellos dicen ser dueños de las ovejas. Ellos dicen ser dueños de la iglesia. Ellos dicen ser señores que no se equivocan. Salga de allí. Salid de medio de ellos, dice el Señor. Salid de medio de ellos. Salid de ahí. ¿Qué haces allí en Baala de Judá? ¿Qué haces en medio de la falsedad? De tanta gente artificial, falsa, con apariencia de piedad. Salte de allí. Bueno, si quieres ver la presencia del Señor, muévete de allí. ¿Y qué es lo que decía la casa de Israel? Lamentaba en poder del Señor. ¿Qué es el lamento? El lamento es el lenguaje del infierno, no es el lenguaje del cielo, no es el lenguaje de Judá, es el lenguaje de Caín, del infierno. ¿Ok? Y qué interesante, ¿verdad? Entonces, me quiero hacer énfasis sobre los nombres, ¿no? De esto, porque los nombres tienen mucha significación, mucho significado en lo que está sucediendo. Hay personas que le ponen nombre a sus hijos, como los chinos, ¿no? Que tiran una lata por la escalera y como suena, así se va a llamar mi hijo, Lang, Ling, Tong, Pam, Pum. Y así le pone. Hay personas que le ponen nombre a sus hijos porque le gustó, porque había un artista en la televisión, porque estaba de moda que X nombre. Pero los nombres de los lugares, de las personas, tienen significancia, le dan valor. Y las personas vienen a representar aquello que es su nombre. Entonces, por eso estamos estudiando un poco acerca de los nombres de la ciudad y de las personas que estaban involucradas en toda esta historia. ¿Ok? Y continúo. Interesante, está buena la palabra. Vamos a ver. Vinieron los de Kiari, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collar. Eso fue lo que pasó antes de David. ¿Qué había pasado? Lo habían puesto. Eso había pasado antes que los filisteos habían robado el arca. Querían tener la presencia del Señor. Y no sé si sabe la historia, puede leerla. Que su Dios cayó delante de la presencia del Señor. Comenzaron a salirle llagas en el cuerpo a los filisteos y tuvieron que devolver el arca. Porque ningún impío puede estar cerca de la presencia del Señor. Ninguna persona blasfema. La presencia del Señor lo va a destruir. Porque Dios es santo. Porque Dios no negocia con el pecado. Si tú andas en pecado, no le pidas a Dios que te bendiga. Apártate del mal. Deja de hacer lo que estás haciendo. Y después que te apartes y deja de hacer lo que estás haciendo, entonces ve y corre a la presencia del Señor. Él es fiel y misericordioso para perdonarte y para levantarte. Pero en pecado no te acerques a la presencia del Señor. Acércate, vuelvo y repito, con un corazón arrepentido, reconociendo que el poder de Dios es para salvar al que se arrepiente, pero el poder de Dios destruye a aquel que no quiere arrepentirse.
Hay una palabra que la gente le tiene miedo. Se llama la palabra juicio. Y cuando nosotros hablamos de la palabra juicio, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Terremoto, un tsunami, una guerra. En realidad, la palabra juicio es cuando se levanta en una corte, ¿verdad? El análisis de un caso en específico, de algo que está sucediendo en contra de una persona y a favor de otra. Entonces, el juicio está dirigido por un juez y el juez dictamina quién es culpable y quién es inocente. Oye bien, el juicio dictamina la culpabilidad de alguien. Por lo tanto, por la culpabilidad de alguien, a esa persona viene una destrucción o viene un encarcelamiento, una paga, una condena, una multa. Pero al que es considerado inocente en el juicio, se libera, se absuelve, se perdona, se borra el expediente. ¿Por qué? Porque esa persona es inocente. Y el juicio da libertad, da bendición, da prosperidad a aquel que es inocente, pero trae castigo a aquel que es culpable. Entonces, cuando menciones la palabra juicio, los juicios de Dios, el juicio de Dios no es para traer destrucción. El juicio de Dios es para libertar al inocente y para castigar al malvado. ¿Copiaste? ¿Entendiste? Te la vuelvo a repetir, te la vuelvo a repetir. El juicio de Dios es para castigo del culpable, del malvado, del asesino, de la persona que hizo un acto de aberración contra un inocente, contra un niño, contra qué sé yo. Y trae bendición, trae libertad aquel que es hallado inocente. El juez analiza, el que acusa, el abogado defiende, hay los testigos y el juez dice, este hombre, esta mujer me la trajeron para acá siendo inocente. Por lo tanto, esta persona debe salir ya, debe ser absuelta de aquello que se le acusa. Encima de eso, también puede venir una contrademanda del inocente para traer más castigo a aquel que lo acusó injustamente. Entonces, cuando escuches la palabra juicio de Dios, los juicios de Dios no es para que el cristiano salga corriendo, sino para que el cristiano se ponga cuentas con el Señor. Y Dios lo tome por inocente y castigue al malvado. ¿Sí? Ahora está más claro. Entonces, está más claro, continuamos. Aleluya. Alabado sea el Señor. A Él sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Entonces la presencia del Señor pasó 20 años en casa de alguien que no tenía un corazón recto delante de la presencia del Señor. Que estaba en un lugar donde el lugar lo que se hacía era quejabanza, no alabanza. Judá significa alabanza.
¿Y dónde estaba? ¿Qué pasaba el lugar donde estaba el arca? Había queja, había murmuración, porque la gente no amaba a Dios. Lo tenían por religión, por amuleto. ¿Cuántas personas tienen la Biblia abierta en el Salmo 91? ¡Ja! ¿Cuántas la tendrán? Pero Dios no está allí en esa casa, porque ellos van a hacer algo y no toman en cuenta a Dios. Lo tienen por religión para pedirle, como si Dios fuera un cajero automático. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, sin vergüenza. Pero ¿acaso tú estás cumpliendo los mandamientos? ¿Acaso tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? ¿O es que lo estás buscando simplemente porque te enfermaste? Simplemente porque no tienes comida, porque te dejó la mujer, porque te dejó el marido o porque te botaron del trabajo. ¿Por qué estás buscando a Dios? Mi intención no es acusar a nadie, pero es necesario decirlo. Dios no es un cajero automático. Y vuelvo a lo que dije al principio, porque creo que no lo dije completamente. Dios podía bendecir la vida de José así, pero a Dios no le costaba hacer eso. Dios lo que le costaba y lo que le sigue costando aún es procesar el corazón del hombre. Porque ¿qué pasa? Cuando Dios le da abundancia a un hombre, a una mujer, y el hombre no está procesado, el hombre sigue viviendo en Baala de Judá, es un falso. ¿Qué pasa cuando viene qué pasa cuando viene la bendición? Se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. Yo voy a decir esto porque mi esposa me lo pidió. Yo creo que más que mi esposa, el Espíritu Santo, porque me dio una visión esta mañana. Y el Señor me habló y me dijo que el mundo no se imagina lo que viene. Cada quien vive haciendo su vida y no lo toman en cuenta él. Sus planes. No está mal hacer planes, pero Dios no está en los planes. Dios no está en la vida. Dios no está en el proyecto. Ni siquiera, ni siquiera les importa consultarle a Dios si Dios está de acuerdo con que hagan esto o aquello. No les interesa, porque de repente saben que Dios les puede decir que no. Entonces, para evitarse eso, no le preguntan nada a Dios. Otros que, hey, eso se le pregunta a Dios. El problema está en que cuando todos están en aprieto, ahí corren hacia Dios. Pero ¿por qué corren hacia Dios? Dios no necesita que la gente corra hacia ti. ¿A ti te gustaría que tú tuvieses dinero o hubiese una hambruna en la tierra y la gente corriera a ti porque tú tienes? Tú pudieras ayudarle. Pero eso también causaría una tristeza. ¿Por qué? Porque antes, cuando ellos tenían, nadie te buscaba. Porque no te aman. Corren a ti porque tú puedes darle algo. Pero no te aman. Ese es el problema de la humanidad. No aman a Dios. Aman las cosas de este mundo. Aman cambiar de teléfono, comprarse el nuevo iPhone que salió porque tiene mejor cámara, porque esto y porque el otro. Tener un teléfono no es malo, pero estar más pendiente de las cosas y estar al día con las cosas del mundo, que realmente no son malas. Pero cuando tú amas más a Dios que las cosas de este mundo,
cosas cambian. Una palabra que decía David, dice, prefiero estar en la casa del Señor. Tú todavía no has sentido la presencia del Señor, porque no has corregido tu corazón. Si tú llegaras a experimentar la presencia del Señor, y sabes una cosa, que ahorita están buscando de hacer tantas cosas para involucrar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ya va un momento. Ok, continuamos con la palabra del Señor. Ok, entonces pasó 20 años allí, la presencia del Señor, no hubo prosperidad, no había resultado, porque no es la presencia de Dios simplemente, es la presencia de Dios con tu actitud, con tu corazón, porque nosotros venimos a ser templo y morada de esa presencia del Señor. Inclusive otras personas pueden recibir de esa presencia del Señor cuando tú estás alineado a esa presencia. ¿Y cuál es la actitud correcta para alinearte a esa presencia? Tener un corazón agradecido a Dios por lo que a Él ha hecho por ti, por esa salvación que te ha dado. Un corazón de alabanza, un corazón de gratitud, un corazón de arrepentimiento. Entonces, vea lo que pasa aquí. Continuamos en 1 Samuel 7. Dice, y habló Samuel a toda la casa de Israel, capítulo 7, versículo 3, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Yahweh, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Yahweh, y solo a él servir, y os librará de la mano de los filisteos. Ve lo que pasó aquí, es tremendo. Porque cuando tú vas a buscar la razón por la cual pasaron 20 años y Dios no bendijo a esa gente, la bendición de Dios no se materializó, era porque el pueblo que estaba viviendo allí vivía con un pie en el mundo y con un pie en la casa del Señor. Era como decir, para ver dónde la pego. Con Dios no resulta eso. ¿Tú te imaginas lo vergonzoso y lo triste, lo indignada que puedas sentirte que tengas una persona que se esté mirando con otra, que se esté viendo con otra, que esté saliendo con otra persona? Y más tremendo es, porque yo he visto personas así, conocido personas así, que alguien, están enamorados de alguien y ese alguien está enamorado de otra persona y no lo sueltan. Prefieren vivir de las migajas de esa persona. Esa persona te está jugando contigo. Pero Dios no es así. Con Dios no puedes jugar. O estás con Él o estás fuera. Entonces, el pueblo quería la bendición. Pasaron 20 años, pero no veían bendición. Y ahí está la respuesta. ¿Por qué no vieron la bendición? Porque y a veces servían a los otros dioses. De nada les servía tener la presencia de Dios allí. De nada sirve que vayas a la iglesia y no renuncie a esas prácticas paganas que has hecho, que has vivido, esa actitud. Por eso es que Dios muchas veces tiene que llevarnos
al desierto para procesar nuestro corazón, para que cuando venga la promesa, cuando venga la bendición, no nos corrompamos. ¿Cuándo vino la bendición a materializarse en la vida de José? 20 años más tarde. A veces tienen que pasar 20 años. Mira, pasaron 20 años. José pasó 20 años de proceso. La presencia de Dios no se había apartado de José, estaba allí. Pero no veía quizás sus deseos materializarse. Pero ¿cuál era la diferencia entre este Israel que vemos acá y el José que pasó 20 años por ese desierto, vamos a llamarlo así, por esa tribulación? En que José sí era prosperado en todo lo que hacía. Porque quizás no ves en tu cuenta de banco en los millones, en los miles, quizás no ves en tu garaje 4 carros parados. Quizás lo que tienes ahí es una cacharrita que todo el tiempo tienes que estar reparando. Pero tienes a tus hijos sanos. Tu esposa, tu esposo ama a Dios, es una mujer o un hombre de oración. Tus hijos le sirven a Dios. Y todavía dices que Dios no te ha prosperado. Ya va. Un momento. O es que no has entendido que la bendición del Señor es la que realmente enriquece y no añade tristeza con ella. Tú no sabes cuántas personas llenas de millones, y así como están llenas de millones, se están pudriendo de un cáncer. ¿Cuántas personas llenas de millones y de fama tienen a sus hijos? Pero sus hijos están en la perversión. ¿Estás con una persona del mismo sexo? ¿De qué le sirven los millones cuando no pueden salvar a su hijo? ¿De qué le sirven los millones cuando no pueden quitarse ese cáncer que tiene encima? Si tú tienes unos hijos que le sirven a Dios, si tú tienes un esposo o una esposa que vive orando, ¿por qué dices que la bendición de Dios no está en tu vida? ¿Por qué te quejas? ¿Por qué sigues viviendo en Baala cuando puedes vivir en la presencia de Dios? Dios quiere que salgas de allí. Y para que comiences a salir de allí, primero tienes que tener un corazón humilde, sincero, sin falsedad. Aunque vivas en Baala, tú puedes tener la bendición del Señor. Si dejas de ser como ellos, si dejas de vivir de apariencia como los gabaonitas, vives de apariencia y quieres experimentar la presencia del Señor. Hace rato me estoy recordando ahorita de que hay muchas personas que están intentando hacer programas para los jóvenes, para los adolescentes, poniéndoles músicas de reggaetón y poniéndole cualquier cantidad de que se está viendo en el mundo. Y cuando tú ves en las iglesias tienen esas luces, parecen unas discotecas, cámaras de humo y todas esas cosas que se ven así en una discoteca, en un club nocturno. Lo único que le falta a la iglesia es que ponga un tubo ahí quiten el púlpito, ponga un tubo y bueno, y haga lo mismo que se haga en un club nocturno. Lo único que falta. Porque hasta los pastores y los predicadores hablan pura payasada y pura bendición y pura prosperidad y pura sinvergüenzura y no condenan el pecado, no llevan a la gente a un arrepentimiento. Lo que quieren es una iglesia materialista. Entonces, ya te doy la palabra. Quieren atraer a los jóvenes con las cosas del mundo.
siguen viviendo en Baala. Dios no está allí. Aunque haya riqueza, Dios no está allí. Es pura emoción. Dios quiere que realmente encuentres su presencia. Y ya te voy a decir lo que puede atraer a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes. Es la presencia del Señor. Si tú traes la presencia del Señor a tu altar, no hay necesidad de hacer payasadas, de poner cámaras de humo, de poner luces. La presencia de Dios es la que trae poder. Yo viví cuando tenía 12 años el avivamiento más tremendo que he visto en mi vida. Cuando tenía 12 años, 13, 14, 15, 16 años, experimenté ese avivamiento en la iglesia donde estábamos. Los jóvenes, los adolescentes salían del liceo con sus camisas azulitas que usan allá en Venezuela. Jóvenes de 13, 14, 15, 16 años. En vez de irse para su casa, se iban para la iglesia, porque había la presencia del Señor. Los enfermos se sanaban. Venía alguien borracho, le ponían la mano y se le quitaba la pea. Comenzaba a danzar y a hablar en lengua. Ya. La iglesia Sion de Cumaná. Y la gente lo que quería vivir es la presencia del Señor. Y los niños. Yo era un niño, tenía 12 años, yo quería bautizarme. Eso se llenaba de niños, se llenaba de adolescentes. No necesitas hacer morisqueta. No necesitas traer. No quiero ofender a muchos porque yo sé que hay ministerios para niños y adolescentes. Pero si tú quieres que tu ministerio crezca, busca la presencia del Señor. Sal de la apariencia, sal del engaño, sal de Baala. Busca la presencia del Señor, busca la sinceridad y verás cómo la gente se acerca a ti. Amén. ¿Y vas a decir algo, Doniel? Una palabra. Dios te bendiga, Álvaro. ¿Cómo estás? Me gustaría que hoy intervinieras también. Hace rato estaba hablando de ti. No sé si me escuchas, Alvarito. Bueno, lo que quiero decir es de que las iglesias hacen estas cosas supuestamente para atraer a jóvenes, ¿verdad? Pero en mi experiencia de tantos años en la iglesia, viendo iglesias y viendo el trabajo de calle y viendo el trabajo con personas con problemas de calle, que muchos de los encargados llegaron al punto de hacerse como ellos, de hacerse como los malandros, de hacerse igual como ellos y que para ganárselo. Pero eso no es la idea. Recuerdo que una vez fui a un a un a una casa de abrigo para personas con problemas allá en Puerto La Cruz. Y el pastor que está ahí es un pastor muy serio. Y una de las cosas que decía era, el que trabaja aquí debe mantener su integridad como cristiano. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la persona tanto quiere eh, ganarse a la otra persona que entonces se va convirtiendo como ella. Y la va haciendo como se va haciendo. Entonces el que se va, la palabra dice, eh, conviértense en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos, ¿verdad? Y entonces también dice, también vi un caso en Paraguay donde un joven con un corazón muy, muy lindo, ¿verdad? Yo lo vi que él empezó a ganarse a los jóvenes, empezó a ganarse a los jóvenes, pero él cada vez se hacía más irreconocible. Ya tenía tatuajes en toda la parte de su cuerpo. Se puso aretes, se, se puso, hacía cosas
y fue transformando todo en la iglesia. Entonces, no, el asunto es que no nos podemos convertir como esas personas, tenemos que enseñarles qué es lo correcto. ¿Eh? Y ahí han fallado muchos líderes. También el caso en Cumaná, nuestro amigo que ustedes conocen, el pastor, ¿verdad? Que él también, él comenzó muy serio, jamás he visto una persona tan agresiva en las calles, de que él se podía meter en un tiroteo entre bandas y pararse en el medio con la Biblia, pararse en el medio del tiroteo y que no le hiciera nada a una bala. Y eso le ganó el respeto. Pero ¿qué pasó? Él se fue haciendo como las personas eran. Llegó un momento que llegó hasta hablar como ellos. Si te cambia ya la forma de hablar, no sigas porque no sirve para predicar a ese tipo de personas. Ya el diablo engañó tu corazón. Es igual, y tú vas a una cárcel y le vas a predicar a mujeres, tú no puedes hablar como ellas, tú tienes que seguir siendo tú, porque tú vas a presentar es el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Ves? Y eso está pasando en las iglesias. Entonces cada vez, sin darse cuenta los hermanos, que no lo hacen por mal, pero le van abriendo la puerta al enemigo. Y después el enemigo ese le abren un huequito y rompe toda la ropa. Así es. Gracias, gracias por la intervención. Madre, Dios te bendiga. Y sí, ¿verdad? Es como lo que pasó aquí en Baala, la tierra principal de los Gabaonitas. Ahora Israel estaba morando allí, pero resulta que Israel se puso igual que ellos. Vamos a decirlo peor. Peor, ¿por qué? Porque es mejor no conocer a Dios que conocer a Dios y luego apartarte de él. ¿Eh? Israel conociendo a Dios, viendo su gloria, viendo su poder, viendo su amor, su misericordia, teniendo su presencia allí, 20 años no fueron prosperados. ¿Por qué? Porque se hicieron como los gabaonitas, falsos, mentirosos, fingiendo una vida que no es la que Dios demanda, fingiendo ser cristianos, fingiendo amar a Dios, fingiendo ser agradecido, pero ¿qué vivían? En queja, ahí lo decía, lo acaba de leer, quejándose, no en alabanza, porque supuestamente aquellos que dicen ser dueños de la alabanza o ser dueños de la gratitud, lo dicen con sus labios, pero con su corazón no honran a Dios. Porque la alabanza que Dios quiere que vivas es una alabanza del corazón, no de apariencia. Cualquiera puede aplaudir las manos o decir gracias y simplemente está fingiendo. Ahora Dios quiere que vivas una vida con Él. Que no te hagas como los gabaonitas, para que la presencia del Señor pueda bendecir tu vida. Ahora vamos a seguir adelante a ver qué pasó, qué siguió pasando, por qué en esos 20 años, por qué la presencia del Señor se apartó de ellos. Pensar, ya vimos cómo, como dijo Dunia ahorita, personas que comienzan bien, pero terminan mal porque terminan más agradando al mundo que a Dios. Entonces, como decir, apuesto por Dios y apuesto por el mundo. Por si uno me falla, me agarro de aquí.
No, no, no. Dios te dice, o estás conmigo o estás en el mundo. Pero con los dos no puedes estar. No puedes estar. Porque Dios es celoso. Así como tú no quisieras compartir tu pareja, Dios no quiere que tú, que tú, que tú tengas a Dios, a dos señores, a dos esposos. ¿Ok? Continuamos. Vamos a leer, seguimos en 1 Samuel 7. Y dice, entonces los hijos de Israel, versículo 4, quitaron a los Baales y a Astarot. Imagínate, tenían la presencia del Señor, tenían a Baal y tenían a Astarot, Dios mío. Ahorita en las iglesias, en muchas iglesias, tienen a Dios y tienen a Mamón. ¿Saben quién es Mamón? No es el que mama, ¿no? Es el que es el que te quita la plata, el que ama el dinero, es el Dios del dinero. Se llama Mamón. Si no lo sabía, sépalo. Porque ¿qué hacen esos púlpitos? Dinero, finanza, dinero, finanza, prosperidad. Allí no está Dios, porque no puede servir a Mamón y a Dios. En unas traducciones lo dice así. En Reina Valera dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. En otras traducciones lo dice así, no puede servir a Mamón o al Dios Mamón y al Dios eterno. O te quedas con uno de los dos. Te quedas con la riqueza o te quedas con el Dios eterno. No es que Dios no tenga riqueza, pero hay una diferencia muy grande en que Mamón te da riquezas para que te corrompas, pero Dios te da riquezas cuando tú lo amas a Él primero. Y cuando tú aprendes a someterte a Él y que Él es la fuente de todo bien, y aún Él te dé riqueza, no son tuyas. Hace poco hablaba con unos hermanos, les estaba enseñando la palabra cuando Dios le da los talentos, ¿no? A los 3 hombres, a uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1. Y entonces cuando tú lees la palabra, tú crees que le dio, o sea, que le regaló. No, 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 no. Son siervos. Les puso en sus manos para que administraran. ¿Y por qué? Porque si Dios te da algo, o sea, o si el amo te da algo que es para ti, tuyo, 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 y no te va a pedir cuenta por eso. Pero cuando tú eres un administrador, Él te pone algo en las manos, o sea, te da algo, ¿para qué? Para que tú lo administres. No quiere decir que es tuyo. Ojo. Entonces la persona dice, ay, Dios es injusto. ¿Cómo es posible que le quitó al que le había dado 1? Al que tenía 1 se lo quitó. Pero es que ven acá. ¿Cuándo dice la Biblia que Dios se lo regaló? ¿Cuándo lo dice? No, no lo dice. Él eran siervos y a cada uno le encargó. La palabra más correcta sería encargó ciertas acciones para que las pusieran a producir. Y cuando él viniera, él le iba a pedir cuenta qué habían hecho con eso. Y entonces el injusto dijo, no, porque yo sé que tú quieres recoger donde no siembra, quieres cosechar donde no sembraste, quieres... ¿Qué es eso? ¿Acaso del talento de quién era? ¿Era tuyo? ¿O era de Dios? Es de Dios. Entonces, ¿por qué te adueñaste de eso? ¿Por qué piensas decirle a Dios que va a recoger donde no sembró? ¿Acaso de quién es el talento? No es de Dios. Entonces muchas personas
Se creen dueños. Y es tan tremendo que vemos a muchos líderes religiosos donde Dios en un principio le entregó un talento, le entregó una obra. Eso no es de ellos, eso es del Señor. Entonces ya cuando ven que se están para morirse, buscan al hijo, a un familiar, así no esté bien en las cosas del Señor, no, tiene que ponerlo allí, porque lo ven como un negocio personal, familiar. Ni siquiera le consultan a Dios quién va a ser el próximo pastor de esa iglesia. No le consultan, ¿sabe por qué? Porque no les interesa lo que Dios diga. Porque lo que quiere poner a su hijo, quiere poner a su nieto, porque ya se adueñó de su negocio. ¿No? ¿Acaso el reinado de Israel se lo dejó a un hijo de Saúl? No, se lo dejó a David, a que más le doliera. A un hombre que no venía de sangre real. Que para él era un pate en el suelo, pero era un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hay gente en muchas congregaciones que tienen un corazón conforme al corazón de Dios, pero no le dan nada porque tienen celos, porque tienen la unción de Dios. Y no, yo no lo voy a poner como copastor o como, no, porque entonces me va a dividir la iglesia. ¿Acaso la iglesia es tuya? ¿Acaso las ovejas son tuyas? ¿Por qué celas al que Dios lo está usando? ¿Por qué sientes miedo del que Dios está usando? Si tú sientes celo y sientes miedo del que Dios está usando, eso quiere decir que tú no estás en el mismo, ojo, tú no estás en el mismo bando donde esa persona está trabajando. Ah. Hombre de Dios, mujer de Dios, si tú estás en un lugar donde Saúl te está atacando, donde Saúl te está lanzando la lanza, donde Saúl te quiere matar, donde Saúl te cela, y estás rodeado de puro gabaonita, de pura gente falsa, de pura gente que lo que quiere es chupa media, adular, a decirlo en términos más decentes. Que el líder comete un error y no, usted lo ha hecho muy bien. Ese es Dios que va a trabajar con el corazón del siervo. Usted no, usted es la autoridad. Salga de ese lugar. Salga de Baala, de Judá. Ellos se creen dueños de la alabanza. Ellos no son dueños de nada. Se creen dueños del talento que Dios le dio. No son dueños de nada. Sal del lugar. Te estás quemando. Tu ministerio se está secando allí, en ese lugar. Sal de allí. Busca la presencia. Busca la presencia del Señor en la intimidad. Tú no necesitas un local físico. Tú necesitas encontrarte con el que te llamó. Sal de esas cuatro paredes. ¿Para qué exponerte? Para que Saúl te mate. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estar en un lugar donde pueden haber 5,000 miembros, pero la presencia de Dios no está allí? Allí lo que está es Mamón, el Dios de la riqueza. Mira, abre los ojos. ¿Qué se habla allí? La prosperidad, bendición de la familia, la prosperidad, el éxito empresarial, líder, aprende a ser un líder, aprende a ser próspero, cómo hacer negocios, la Biblia y los negocios. Todo lo que se habla ahí es de dinero. Abre los ojos. ¿Qué haces allí?
esperando que Saúl te mate. Porque eres diferente. Porque para ellos eres religioso. Porque para ellos eres fanático. Pero para Dios no. Sal de Baala. Sal de ese lugar donde la presencia de Dios no está. Ellos se creen señores y tú lo ves y están vestidos como señores. Señores, vamos a seguir leyendo algo más acá. Dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Yahweh. Primero y principal, para que recibas la bendición del Señor, tienes que salirte de allí. Tienes que ir a Mizpa. Me gusta mucho porque aquí la palabra de Dios es viva. Sabrosa. ¿Sabes qué significa Mizpa? ¡Ja! A mí me gustó ese nombre. Mizpa. No se lo voy a poner un hijo, ¿eh? Cuidado. Personas que escuchan y bueno, analiza bien, pero tiene un significado muy bonito esta ciudad. Significa vigía. Significa la torre de centinela o la torre de la guardia. Era un lugar que estaba en la entrada del desierto, que era tan alto que se podía ver todo el desierto. Es tan tremendo porque cuando tú estás en el desierto, no puedes salir de allí porque no ves salida. Pero desde Mizpa, tú puedes ver dónde está el comienzo y dónde está el final. Dios te dice, sal de Baala, sal de los Gabaonitas, deja a un lado esa gente, estás hablando como ellos, te estás comportando como ellos, vives en una misma falsedad como ellos, o te está alcanzando esa falsedad, salte de allí y ve a Mizpa. Porque yo quiero sacarte, Mizpa. Yo voy a poner a un hombre de Dios, un hombre que sí tiene los pies bien puestos en la presencia del Señor. Porque es tan tremendo. Vea esto. El arca estaba en Baala, en casa de Eleazar. Pero había un hombre que tenía la presencia del Señor dentro de él. ¿Dónde está la presencia que está buscando? Ese hombre se llamaba Samuel. Santo es el Señor. Ese no necesitaba un arca. Su vida era un arca. Tú eres portador de la presencia del Señor. ¿Qué haces en este lugar? Que todos te miran como gallina mirando sal. Salte de ahí. ¿Qué haces perdiendo tus mejores años de tu vida, tu vigor, tu fuerza, tu entusiasmo? Ahí te opacan. Sal de allí. Ve a Mizpa. Sube a la presencia del Señor. Sube a la presencia del Señor. Entra en el lugar más alto. En el lugar más santo, allí en la presencia del Señor. Santo es el Señor. Al lugar del vigía. Tan tremendo que cuando el pueblo de Israel, los que obedecieron, se fueron a Mizpa, dice, sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es tremendo. Mira. Aquí te voy a dar, aquí el Espíritu Santo de Dios te va a dar una palabra especial. Mira, cuando tú oyes la palabra desierto, tú la relacionas con ¿qué?
Inmediatamente te imaginas que cuando yo digo desierto, cuando tú oyes desierto, te imaginas un sol ardiente y una arena seca y caliente pegando en la cara y una sed espantosa. Y cuando tú miras el desierto, una cosa es mirarlo con los ojos de Dios y otra cosa es mirarlo con los ojos naturales. Cuando tú miras el desierto, tú piensas que lo que necesitas para salir del desierto, para superar esa etapa, es tener agua. Vea lo que pasó en Israel, con Israel, que cuando Israel sube a Mizpa, es el lugar alto del desierto. Oh, santo es el Señor. Cuando Israel sube a Mizpa, se da cuenta que lo que él necesita no es agua. A mí me gusta mucho que, por cierto, no lo había notado acá, para ver si me la pueden ir buscando rápidamente, que dice que él abre ¿qué? Camino en el desierto y río en medio de la soledad. Sequedad. Eso es un salmo. Pero búscalo y pega Te la lo cita busco. allí. Dice que él abre camino en el desierto. Lo que tú necesitas en el desierto no es agua, porque el agua en cualquier momento se te va a acabar. Tú lo que necesitas es subir a Mizpa, a la presencia del Señor, y mirar dónde está la salida de ese bendito desierto. Tú necesitas encontrar el camino en el desierto. Yo siempre me preguntaba, me parece absurdo, pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice, y él te dará camino en el desierto y río en la soledad. Yo digo, bueno, pero ¿por qué no dijo ríos en el desierto? Y un camino en la soledad. Dice, camino en el desierto y río en la soledad. Porque tú no necesitas agua en el desierto. O sea, no es que no la necesitas, sí la necesitas. Obviamente, la necesitas para todos los días. Pero si tú tienes un río en el desierto, te acostumbras a él. Te comienzas a moldar y te quedas allí para toda la vida. ¿Sabes por qué Dios te ha incomodado en ese lugar? ¿Sabes por qué ha hecho que no encaje en ese lugar? ¿Por qué no has encontrado descanso en ese lugar? Porque Dios no te llamó a vivir allí. Dios quiere que subas a Mizpa, y te des cuenta que lo que tú necesitas no es agua, sino la dirección de salida de ese desierto. ¿Y por dónde vienen tus enemigos? ¿Por dónde está el peligro? ¿Sabes que el desierto deja de ser peligroso cuando ya tú sabes por dónde entrar y por dónde salir? Si no fuera así, no viviera gente en el desierto. Entonces, gracias por la cita, Álvaro. Te lo hubieses pasado. Isaías 43:19. Lo hubieses pasado con el texto completo. Pero bueno, ya la podemos buscar, o la puedes buscar y la copias y la pasas allí. Y están temiendo que tú, mira, ve lo que hicieron ellos. Dice el versículo 6, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron ¿dónde? Delante de Yahweh. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Mira, otra cosa, lo que yo necesito en el desierto no es agua, ni comida. Lo que yo necesito es tu presencia. Ahí está claro.
Ahí está, míralo en el versículo 6. Ya te lo voy a pegar, ya te lo voy a pasar. Ya te lo voy a pasar. Ya te lo voy a pasar para que veas lo sabroso que es la palabra del Señor. Primera de Samuel 7. Ahí te la paso. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Necesitas saber el arrepentimiento. Primero, que la fuente de tu agua es el Señor. La fuente de tu alimento es el Señor. Y la verdadera actitud para encontrar el camino a la bendición, a la prosperidad, es el arrepentimiento. ¿Está claro o no está claro? Ahí lo dice todo. Agua al suelo. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no iré, porque yo no serviré para nada sin tu presencia. Mira, hace poco estaba hablando con mi esposa y le decía, si tú tienes la presencia del Señor, si tú puedes sentir la viva presencia de Dios, uf, que eso es tan rico, eso es tan, eso es tan glorioso sentir la presencia del Señor. Y de repente quieras comprar algo y no lo tienes. De repente quieras hacer algo y no lo puedes hacer. Ahora te pregunto yo, ¿qué hace falta cuando la presencia de Dios está? ¿Qué hace falta? No hace falta nada. El agua la puedes echar a tierra. El alimento lo puedes echar a un lado. No hace falta nada. Pero Benjamín, yo tengo mis necesidades. Sí, yo sé. Lo que necesites, Dios te lo va a dar. Y ahí está la respuesta. Lo que necesites, Dios te lo va a dar. Lo que no tienes es porque Él no te lo ha querido dar. Entonces no insistas. Quiero dar un ejemplo que le decía a mi esposa el día de ayer. Cuando Yahshua estaba en las bodas de Canaán, le dijeron al Señor, Señor, se ha acabado el vino. ¿Qué hizo el Señor? A ver. La presencia de Yahweh estaba allí, en Yahshua. Estaba allí. En esa fiesta no hacía falta nada, porque la presencia de Yahweh estaba allí. Se acabó el vino. Oye bien lo que te estoy diciendo. Se acabó el vino. Y le dijeron, Señor, se acabó el vino. ¿Qué? Dijeron una sola vez. El Señor fue. Ni siquiera le dijo, danos vino, ¿no? Simplemente le dijo, oh, se acabó el vino. Nadie le dijo a él que le diera vino. El Señor sabe cuando se te acaban las cosas. Él lo sabe. Él se fue a un lugar, pidió unas vasijas llenas de agua y las convirtió en vino. Ustedes saben esa historia. Ustedes se la saben. Lo nuevo que te quiero decir no está en la historia como tal, sino en un supuesto negado. Imagínate que le dicen al Señor, Señor, se acabó el vino. El Señor se queda tranquilo allí. ¿Y? ¿No hay comida allí? Coman comida.
No hace nada. Imagínate que el Señor no hubiese querido convertir el agua en vino. Ahora yo le hago la pregunta. En ese supuesto negado que hubiese sucedido eso, ¿por qué tú crees que nuestro amado Yahshua HaMashiach no hubiese convertido el agua en vino? Y yo te voy a dar la respuesta, la que según yo pienso que él pudiera haber sido el caso. Si Yahshua HaMashiach no hubiese convertido el agua en vino, en ese caso, es porque simplemente él sabía que ya lo que estaban pidiendo es para emborracharse. Yo sé que ustedes están en el punto de la borrachera. Ya ustedes no quieren el vino para alegrarse, ya lo que ustedes quieren el vino es para embriagarse. Y yo no voy a colaborar con esa sinvergüenzura. Y a veces Dios no necesita decirte nada, simplemente no te responde. Ahora, si tienes la presencia del Señor y quieres hacer algo y no lo tienes, ¿por qué te quejas? ¿No será que Dios te está evitando que vayas en ese sentido? ¿Por qué no te deleitas en lo que tienes? La palabra del Señor dice, deleítate, y por ahí me buscan el versículo y me lo pasan, por favor. A veces el Espíritu Santo me va trayendo versículos y yo tengo una mala peculiaridad que no me grabo la cita. Así que discúlpenme. Dice, deleítate a sí mismo en Yahweh y Él considera las peticiones de tu corazón. Deleítate. Disfruta en lo que tienes y lo que no te ha dado, lo que no te ha querido dar. Porque si Él no te lo ha querido dar, es por algo. Dios habla en su palabra acerca del vino, pero Dios condena una consecuencia del vino que se llama la embriaguez. ¿Eh? Yo me supongo que en la boda de Caná no había ningún ebrio, porque si hubiese faltado el vino porque ya querían seguir revolcándose y vomitando, Dios no hubiese hablado de eso. Dios quería que se alegraran el corazón, porque ese siempre fue el deseo. Y cuando el profeta Esdras, cuando estaban con Nehemías, comenzaron a leer los rollos, ¿qué le dijo el profeta al pueblo? Beban vino y alégrese. Pero no le dijo que se emborracharan. ¿Ah? Pues hay personas que quieren ser más santas que Dios, quieren ser más santas que Jesucristo, y dicen, no, está prohibido beber, pero el profeta Esdras mandó a beber vino, pero que no se emborracharan. Una cosa es beber vino y otra cosa es emborracharse. Creo que por este tema no voy a molestarte con la predicación, pero bueno, es mi punto de vista con respecto a lo que veo en la palabra, y bueno, respeto el tuyo. Pero si lo vamos por la palabra, el Señor no acepta el acto de la embriaguez. ¿Ok? No lo acepta. No es aceptable en el pueblo del Señor. Ok. Entonces, vamos a ver dónde fue que me quedé en el versículo. El versículo 6. Dice en Segunda de Crónicas, lo voy a pasar aquí. Segunda de Crónicas, voy a pasar un versículo de referencia. Que aquí Álvaro pasó el versículo, lo pueden ver en el chat. Dice Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él te dará los deseos de tu corazón. Una otra versión, la versión
Reina Valera dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Acabo de pasar otro versículo que se llama en Segunda de Crónicas 20:24, que dice, y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos porque ninguno había escapado. Este es un versículo para poner como referencia la torre de Mizpa, ¿no? O el lugar de Mizpa, que era una torre que se podía ver, se llamaba, que vino en lugar de jugar a la torre del desierto, lo llamaban la torre del desierto. Y desde allí se podía mirar todo lo que estaba sucediendo en el desierto. Qué tremendo, ¿ah? ¿Qué pasó con esto? Okay. Una cosa es estar en el desierto y otra cosa es estar encima del desierto, ¿verdad? Mirar todo el desierto. Cuando tú no encuentras salida, te desesperas. Pero cuando tú ves la salida desde arriba de la presencia del Señor, tú dices solamente falta un mes, solamente faltan 2 meses, solamente faltan unos días. Señor, falta un año, dame la paciencia para seguir aguantando y soportar de eso. Pero cuando estás metido en el desierto, no sabes cuándo va a acabar la prueba. Y de repente la prueba acaba en unos días o acaba mañana. Y no lo sabes, está sumergido en angustia. Entonces, una cosa es estar en la angustia del desierto y otra cosa es estar montado en la torre del desierto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando tú estás montado en la torre del desierto, en Mizpa, tú ves que tu redención está cerca. Aleluya. Tú ves, tú ves, tú ves cuán grande es el Señor que te hará cruzar todo ese desierto y salir en victoria. Tú ves que los enemigos ya han sido derrotados por Yahweh y están todos por tierra. En el lugar donde muchos mueren, Dios te ha llamado a triunfar en el desierto. No te desesperes. Sube a Mizpa. Sube a su presencia. Sube para que seas como el águila que mira desde arriba, que mira desde los cielos. Aleluya. Qué sabroso es decir eso. Gloria al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos le alaban? ¿Tienes algo que decir, Álvaro? Me gusta escuchar a Álvaro. De todos modos, vas a tener que escuchar el video cuando lo pase para que escuche lo que estaba hablando acerca de lo que... Ahí voy, presente, maestro. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, escuchando un poco lo que estabas hablando, pues, lo que pasa es que hay ciertos temas que son un poco delicados tocarlos, porque también uno entraría en lo que es la parte de lo que muchos han utilizado para contender, pues. Entonces, muchas veces yo me retracto de hablar, pues, de estos temas así, porque una vez me pasó una experiencia, unas de tantas, con un pastor. Y, oye, yo tenía mucha rabia, pues, y le decía a Dios que era injusto y que ese hombre no era ningún pastor, que eso no era ningún hijo de Dios, y sentía mucha frustración en mi corazón. A lo que pasó, al cabo de un tiempo, no recuerdo quién fue la persona que me lo dijo, que, que dejara todo en las cosas en las manos del Señor, porque aún a pesar con sus defectos, con las formas como él hacía las cosas y con las formas equivocadas como estaban haciendo las cosas, él también había creído en el Señor. Entonces, más bien que en vez de buscarle, como decir, la quinta pata al gato, que siguiera orando por él para que Dios lo guíe en sus acciones, pues, porque muchas veces la gente actúa y no se da cuenta de a quién está
a quién está afectando cuando hacen las cosas, pues. Y bueno, estamos en un tiempo donde se ve de todo y los que estamos convencidos de quién hemos creído, tenemos que seguir conectados con esa fuente que es Dios para poder tener la sabiduría para tomar decisiones. Porque también he visto casos de personas muy allegadas, personas muy queridas, que tienen años en una iglesia y prácticamente están pasmados ministerialmente porque sus líderes o sus pastores eh, no los toman en cuenta, no los promueven por un celo que es imperante, lamentablemente es imperante en muchas iglesias, muchas congregaciones, el mismo celo que tuvo Saúl por David, que tú estabas comentándolo cuando empecé a escuchar, cuando entré. Y es triste porque uno dice, bueno, señor, pero este hombre no se da cuenta, se supone que tú eres la fuente de su visión. Y bueno, ¿qué nos toca a nosotros? Orar por ellos y tratar cuando estemos en esa posición, no cometer los mismos errores. Y bueno, orar. Así como la Biblia nos manda a que estemos orando por los gobernantes y los que están en eminencia, en parte ellos son eminencias o son gobernantes de una congregación. Y bueno, orar por ellos porque Dios es el dueño de la obra y Él es el que se encargaría de corregirlo. Y bueno, y si no aprenden, las jaladitas de orejas que da Dios que no son nada agradables porque son como decir las consecuencias de nuestros actos. Mucha gente también dice que no, que Dios no castiga, que el castigo es producto de las consecuencias de nuestros propios actos. Y en parte es muy creíble y es muy factible de que las cosas sean así, pues, porque cada acción tiene una reacción. Cada acto que yo haga tiene una consecuencia. Y así pues. Entonces, en estos tiempos, bueno, estos últimos tiempos para nosotros que estamos viviendo, en donde cada vez la maldad se incrementa y el amor de muchos se enfría, es donde nos damos cuenta que, bueno, hay que permanecer firmes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, sabemos que ya esto está escrito, que todas estas cosas van a suceder y los que estemos firmes, que miremos, pues, de no caer, porque es una lucha constante, una lucha diaria, que de repente en un lado de nuestras facetas de nuestra vida estamos bien, pero no sabemos en la otra, el otro lado de nuestra faceta. Hay facetas que se ven, hay facetas que son muy, muy notorias, muy visibles para los demás, pero también hay unas que no se ven y esas son hasta las peores, pues. Entonces es Dios quien se encarga de corregir a sus hijos, pues. Lamentablemente hay de todo, hay de todo y bueno, nos toca a nosotros seguir en esa búsqueda diaria y pedirle a Dios que nos guíe en todo momento, que nos dirija, porque también nosotros estamos propensos a caer y de que no le seamos presa fácil para el enemigo, para nosotros seguir avanzando. Habían otras cosas más que quería decir, pero como se fue cambiando el tema, se me pasaron las ideas. Bueno, de todos modos, Eh, seguimos hablando del mismo punto, porque partimos desde lo que estamos hablando de la presencia del Señor, del lugar. Por eso es que me gustaría que vieras el video donde parte, de un lugar llamado Baala, un lugar de falsedad. No es que estamos utilizando esto para tirarle a todos los pastores, ¿no? Estamos hablando específicamente de lugares donde se vive de falsedad, donde la presencia de Dios, aunque está allí, aunque está el arca allí, aunque está el arca, la presencia de Dios no bendice a la persona, no bendice el lugar, porque el lugar está dividido. O sea, su corazón está con Baal, con Acera y con Dios. Pero Dios no acepta esas cosas, ¿no? Y estamos haciendo la comparación y hacia ahí vamos a llegar porque es el fin el objetivo de la charla de esta noche. Es el caso cuando David saca el arca de allí, de Baala, de Judá, ¿verdad? Y la lleva
camino a Jerusalén. Era el lugar donde realmente tiene que estar. Y bueno, para ello estuvimos hablando de varios pasajes, lo que significaba cada lugar. Y vamos acá a continuar ya nos quedan ya pocos minutos, 10 minutos para terminar. Dice, cuando estamos en 1 Samuel 7, ¿no? En el versículo 11 dice, y salieron los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos e hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y me llama poderosamente la atención porque estamos estudiando todos los nombres que están relacionados a este acontecimiento. Y Bet-car significa casa del cordero o el lugar donde hay pasto. Figúrate que la casa del cordero, el lugar donde había pasto, estaba ocupado por los filisteos. O sea, otra cosa que no deja que la bendición del Señor llegue a nuestra vida, porque el lugar que tiene que ser de pasto está pisoteado por el enemigo. El enemigo no deja que llegue a tu vida el pasto, la palabra verdadera, la palabra que te alimente. Entonces, hay muchas personas que van a la casa del Señor y quieren recibir pasto. Quieren recibir pasto. ¿Y qué reciben? Dinero, negocio. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, en ese lugar donde supuestamente se habla de prosperidad, no está la bendición del Señor, porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, el enemigo pisotea el pasto para que tú no recibas la palabra del Señor, una palabra de dirección, una palabra de orientación, una palabra de arrepentimiento. ¿Ves? Entonces, eso es todo viene lo que viene a representar Baala de Judá. ¿Ok? Entonces, ahora, para finalizar, vamos a continuar el versículo con que leímos, porque realmente el capítulo con que comenzamos fue Segunda de Samuel, capítulo 6. Mira lo que dice el versículo 3 de Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ya ahora comienza, ya entendiste lo que significa Baala. Ahora el rey David pone el arca en un carro nuevo, no está mal, y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David tocaba y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Había una alegría impresionante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom, Geteo. Y estuvo el arca en casa de Obed-edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido a la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado.
Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahweh. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así a los hombres como a las mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para construirme por príncipe sobre todo, constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Nadie puede contender con la presencia del Señor. Nadie puede levantarse a criticar a uno que adora de verdad, que alaba de verdad. Hay unos que se hacen llamar dueños de la alabanza, pero esos no son dueños, son dueños de la hipocresía. Pero si tú eres llamado a ser un verdadero adorador, muchos se van a levantar en tu contra y te van a criticar. Pero simplemente haz lo que sabes hacer, alaba. Hazte más vil, alaba. Hazte más vil, alaba. No importa que seas vil ante sus ojos, alaba. Alaba, que eso es lo que significa Judá. El león de la tribu de Judá, raíz de David. Él es la raíz. Si tú vas a la raíz, tus frutos serán alabanza. Tus frutos serán adoración, serán agradecimiento. Mira lo que pasó con Obed-edom. El arca pasó 20 años en la casa de Abinadab y de Eliezer, ¿no? Y pasó solamente pasó 3 meses. Solamente. Aleluya. Aleluya. Era la casa de Abinadab, pero Abinadab. fue ungido como Eleazar. cuidador Eleazar. Eleazar. Eleazar, su hijo. La casa de Abinadab. Gracias. Alabado sea el Señor. Alabado sea su bendita presencia, su bendito nombre. Mira cómo Dios bendijo el corazón de un hombre que no se esperaba. Obed-edom no se esperaba la presencia del Señor. Obed-edom no estaba. Obed-edom no estaba buscando la prosperidad. Ya él era próspero porque en su intimidad adoraba y alababa el nombre del Señor. Era digno de que el arca del Señor entrara a su casa. Que Dios te encuentre así, digno de posar su presencia en tu hogar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.